Damos gracias al Señor porque pues hasta aquí nos ha ayudado, como hemos estudiado, hemos reflexionado semanas atrás, a ser agradecidos por todo y en todo, ¿verdad? Así que hoy es una buena oportunidad para agradecer al Señor, el permitirnos, el tocar nuestro corazón, movernos para venir y estar aquí reunidos y escuchar una palabra que estoy segura va a generar pues un cambio en sus corazones, porque su palabra sí lo dice, que toda palabra que Él envía produce frutos y que va a hacer el efecto, va a cumplir el propósito por el cual Él envía. Yo quiero ahora mismo mencionarles una frase. No sé si alguna de ustedes lo ha escuchado. Dice: cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. Cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. No sé si ustedes logran entender esta frase. Esta frase la dijo el doctor Stephen Hawking. Es un doctor, un astrofísico de la Universidad de Cambridge. Quizás se cree que es el hombre más inteligente sobre la faz de la Tierra. Siguió los pasos de Einstein, pero a este doctor, lamentablemente, se le diagnosticó una enfermedad neuromuscular degenerativa. Y él fue el que dijo esta frase. Después de tener esa, imagínense, el hombre se cree que fue el hombre más inteligente, pues él dijo que cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. Como decía Paola, nuestro tema de hoy es desafío. Desafío. Ella daba algún significado de desafío. Otro significado de desafío es situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Si yo preguntara ahora mismo a alguno de ustedes con qué situación usted se ha enfrentado, qué desafío usted se ha enfrentado en esta vida, yo creo que usted me podría decir y de repente estremecerse, porque esos desafíos que nos presenta en la vida, son bien difíciles. Y Jesús, cuando estuvo aquí, nos hizo énfasis en una palabra donde en Mateo 16:24 de la Nueva Traducción Viviente dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Imagínense, esto es un desafío. Esta palabra que Jesús le dijo a sus discípulos dice: ustedes tienen que abandonar su propia manera de vivir. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Es una palabra no solo para sus discípulos, es una palabra que quedó también para nuestras vidas como hijos de Dios. Abandonar la propia manera de vivir. Y como hablábamos el sábado pasado en la reflexión que nos daba Milton, es esa mente de Cristo. Esa mente de Cristo incluye también esto: cómo vivir a la forma de Cristo, tomar su cruz y seguirlo. Ustedes vieron que a la luz de la palabra, mucha gente seguía a Jesús por lo que Jesús ofrecía, pero no eran constantes, ¿verdad? Siempre fueron aquellos 12 discípulos que estaban con él, pero en su mayoría pues todos llegaban, buscaban a Jesús y encontraban, recibían lo que iban buscando y se regresaban, se iban, pero no fácilmente fueron constantes, ¿verdad? Entonces, viéndolo ya en el escenario de nuestra vida, nosotros podemos hoy decir claramente que cada día de nuestra vida es un desafío, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Cada día de nuestra vida es un desafío, y ese desafío empieza desde que usted se levanta. Cuando alguien le da una mala respuesta, cuando usted muy amablemente sirve en su casa, en su trabajo, y usted lo que recibe es lo contrario, y lo que el mundo le diría es: no te dejes, responde, y no seas tonta, ¿verdad? O tenés que ponerte pilas y ser más lista, ¿verdad? Y Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3,
de la Nueva Traducción Viviente dice, fe y constancia, dice. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué difícil, ¿verdad? Estar considerando que en ese tiempo, dice, tiempo de problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Como les decía, cuando usted está en esa situación, que usted espera algo diferente y lo que recibe es lo contrario, es maltrato, es una mala respuesta, usted está desafiado a decir, o hago lo que humanamente debería de hacer, responder, o hago lo que dice la palabra, que la blanda respuesta aplaca la ira. Dice el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nosotros diariamente esos desafíos los atravesamos y en medio de ese desafío nosotros tenemos que entender que todo eso lo que va a generar en nuestra vida es esa constancia, es la oportunidad para ser constantes y desarrollar esa fe que está siendo puesta a prueba. Yo le daba un ejemplo sencillo, pero ¿qué de aquella persona que hoy tuvo una respuesta desfavorable acerca de su salud? De algún padre de familia que hoy le dijeron, este es su último día, este es su último día de trabajo. Yo recuerdo que en una oportunidad mi sobrina, una de mis sobrinas, me llamó y me dice, eran las 6 de la tarde, me dice, me acaban de dar el despido. Y llorando. ¿Y por qué te despidieron? No me dieron ninguna razón. No me dieron ninguna razón, solo me dieron, y llorando, ¿verdad? Y me dieron la carta de despido. Yo he hecho todo bien, yo he tratado de hacer esto, yo todavía les dije hace 2 semanas que yo quería que me trasladaran a otro departamento porque no me sentía cómoda, pero ellos dijeron, aguántese, espere, aprenda un poco más en esta área y después veremos. Pero me dice, lo que me salen es que 2 semanas después me están despidiendo. Entonces yo le dije a ella, te sentí humillada, ¿verdad? Sí, me dice, yo tan bien que me porté, cuánto me esforcé, salía tarde. Le decía, bienvenida a la verdadera vida. Este es un desafío. ¿Y uno qué tiene que hacer frente a esos desafíos? Como dice su palabra, considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es fácil poderlo leer, pero vivirlo hasta que estamos ahí en ese momento y empezamos a tener esa comunión con el Señor, a querer entender esas situaciones que nos pasan, es cuando podemos nosotros entenderle la razón y decir el por qué me manda que yo tengo que alegrarme, ¿por qué? Dice, saben que siempre que se pone a prueba la fe, y esta es la oportunidad para desarrollarnos, ¿verdad? Para seguir a Cristo. El seguir a Cristo es parte de desarrollarnos en esa constancia en esta vida, siendo los testigos de Cristo. Nosotros fácilmente podemos decir que solo a nosotros nos pasan las situaciones, que solo a usted y a mí nos pasan esas situaciones, esos desafíos que dicen, solo a mí me pasa esto. Temporadas que a veces nos pasa que yo recuerdo que en algún momento mi esposo se quedó sin empleo y luego me quedé yo sin empleo. Y éramos los dos sin empleo en la casa. Y estábamos, él y yo, aquí en la casa. ¿Y cómo hacíamos? Pero yo recuerdo que ese tiempo fue el tiempo más maravilloso. Yo recuerdo, yo digo, ese es el Dios al cual yo sirvo, el Dios en el cual yo creo, un Dios que lo que promete lo cumple, pero que no es fácil. Durante el proceso de ese desafío no es fácil, pero es ahí donde uno va desarrollando ese conocimiento del Señor, esa comunión con el Señor. Y es necesario pasar por esas situaciones para empezar a desarrollar esos músculos de la fe. En la palabra también podemos leer algunas experiencias. Yo quiero hoy compartirles una de ellas, y esa se encuentra en Marcos 6, del 45 al 49. Y quiero decirle que Dios está al tanto de nuestra vida. Dios está al tanto de todas esas situaciones, esos desafíos que nosotros enfrentamos en esta vida y que es el día a día. Vamos a leer Marcos 6, del 45 al 49. Dice, Jesús camina sobre el agua.
Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Quién era esta gente? Era la gente donde él había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y dice, después de despedirse de la gente, subió a la colina para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. El 48, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Miren cómo dice la palabra. Vio que se encontraban en serios problemas. Y dice, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Estos discípulos, como recordarán, una buena parte de estos discípulos eran pescadores y seguramente tenían desarrollados esos músculos, ¿verdad? Porque había que remar, andaban en lanchas para hacer su trabajo de pesca. Y esta situación que ellos estaban pasando, pues creo que ellos creyeron que era la misma de la que ellos habían pasado en tiempo atrás, ¿verdad? Y pues empezaron a sentir el temor porque aquella tormenta era fuerte. Dice que esa misma noche, dice, se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Seguramente esos hombres estaban atemorizados. Y dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo. Este tiempo, relata la palabra, se estima que fueron 7 horas que estuvieron los discípulos remando contra el viento y las olas. Estuvieron en esa lucha y dice que Jesús los miraba. Desde el lugar que él estaba, los observaba. Y dice que en el 49, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Más adelante dice, 50, Marcos 6, del 50 al 52, dice, todos quedaron aterrados al verlo, 50, todos aterrados al verlo. Pues Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Muchas veces aquí vemos que al final de lo que nos narra la palabra, dice que ellos, no entendían el significado todavía del milagro de los panes. Tenían el corazón, dice, demasiado endurecido para comprenderlo. Muchas veces esos desafíos se van a presentar en nuestra vida para esto, para darnos a conocer aquello que tenemos endurecido, aquello que el Señor quiere tratar en nuestra vida. Para finalizar, yo quiero concluir hablando de los desafíos, el propósito de los desafíos. Los desafíos que enfrentamos nos hace darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Aquí todos en medio de estos desafíos, aquellos que hemos conocido, yo creo que aún los que no han aceptado a Cristo dicen, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame en esta situación, sácame de esta situación, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios es lo primero que hacemos, ¿verdad? Esa necesidad de Dios, esa necesidad porque sabemos que la única solución debe venir de una manera divina, de algo que solo sobrenatural, que solo Dios puede hacer, de salidas, de respuestas que solo pueden venir de Dios. También los desafíos nos fortalecen, claro que sí. Usted, como les decía, en esas temporadas que hemos pasado, en especial, pues yo les comentaba, hablando de la parte económica, pues esa temporada me ha enseñado a mí que el dinero es del Señor y que la forma como Él provee son de formas sobrenaturales, que no es porque yo me lo merezca, no es porque yo tenga experiencia, que no es porque yo me las sé todas o porque tengo tantas maestrías, sino porque el Señor es soberano y Él sabe de qué maneras y de qué formas nos va a proveer para cada una de esas situaciones en las que estemos ahora siendo desafiados. Los desafíos nos hacen conocer más a Dios. Así es. Usted cuando está en medio de ese desafío, usted lo que busca más es estar en oración,
es estar leyendo la palabra. Usted dice, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué me va a decir el Señor? ¿De qué palabra me agarro en este momento? Y es donde nosotros empezamos a conocer más a Dios. En lo personal, pues yo, pues en el tema de la economía, otro tema es el tema del perdón. También en medio de este ambiente, ¿verdad? Que yo creo que usted igual lo pasa, nos encontramos con situaciones que nos hacen como ese desafío de decir, me callo y espero en la justicia de Dios para que mi cabeza sea levantada. En esas situaciones, en sus trabajos, en la familia, aún en ese grupo de amigos con los cuales ustedes se relacionan, ¿verdad? En la iglesia, también un lugar donde muchas veces nos encontramos con esos desafíos. Dice, en medio de los desafíos, el Señor muestra su gloria y poder. Así es. En esos momentos difíciles, muchas veces nosotros hemos querido tirar la toalla. Hemos querido decir, Señor, yo ya no más. Aquí te dejo todo y tú sabes y ves lo que vas a hacer conmigo, pero yo ya no puedo más. Entonces es ahí donde nosotros hemos visto la gloria y el poder de Dios. Por último, los desafíos los vamos a vivir todos. Y aquí me faltó poner, y muchas veces los vamos a vivir a diario. Los desafíos todos los vamos a vivir, porque es parte de la vida. Eso es parte para fortalecernos, como aprendíamos antes. Nos fortalece, nos hace crecer en la fe y nos hace conocer más y más a Dios. Así que yo los animo para que, pues ahora, no sé cuál es su desafío en este momento, para que usted, si se encuentra todavía remando, no, como le veíamos en la palabra, el Señor observa y Él sabe el momento perfecto. No sé si esas 7 horas que pasaron los discípulos remando, luchando contra las olas y el viento, no sé si para ustedes esas 7 horas han sido 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años. Pero debemos tener la plena seguridad que el Señor está con nosotros, que Él está viendo, Él está observando y Él lo conoce todo lo que nos está pasando y está al control de toda esa situación que hoy estamos pasando. Así que esto sea una oportunidad para que nosotros aprendamos a conocer al Señor, nos fortalezcamos en la fe. Y como dice su palabra, es una oportunidad para la constancia, dice, es una oportunidad para desarrollarnos en la constancia. Entonces yo los animo para que sigamos adelante, confiando que no estamos solos y que esta vida, pues el Señor nos ha llamado pues a ser seguidores de Cristo, y al ser seguidores de Cristo, pues nos vamos a encontrar con una serie de desafíos, pero que no vamos a estar solos. Que el Señor le bendiga.